Vamos a hablar del texto expositivo también. Vamos a seguir dándole con el texto expositivo, como yo les dije anteriormente. Vamos a tratar de estirar el chicle con las materias e ir pasándolas poquito a poco, y cada vez que vamos avanzando en la materia le agregamos algo nuevo. Entonces avanzamos un poco con algo nuevo. Vemos lo mismo y agregamos algo nuevo. Ese ir avanzando más lentito, más despacito, nos ayuda a poder memorizar mucho mejor las cosas y aprender mejor los contenidos. En vez de estar obteniendo como una avalancha de cosas nuevas, vamos a ir gotita a gotita para que esas gotitas vayan entrando mejor en nuestra cabeza. Ahora, ¿qué vamos a ver hoy? El texto expositivo en la vida diaria. ¿Cómo lo podemos ver más diariamente en un ambiente un poco más de hogar, en un ambiente más familiar? Vamos a reconocer este texto expositivo. Ahora, no podemos olvidar, cuando hablamos de texto expositivo, que estos son textos que tienen un fin, una finalidad primordial. Y esa finalidad primordial, o sea, lo primero que van a tratar de hacer siempre es informar. Por eso está aquí en rojo. Informar es sumamente importante en un texto expositivo. ¿Sobre qué? Sobre cualquier tema específico. Un texto expositivo puede ser sobre lo que ustedes quieran. Y eso lo tenemos que informar a un público determinado de una manera que sea bien clara, bien ordenada y bien objetiva. Estas son, o este pequeño resumen, es un resumen súper importante y súper básico de lo que tenemos que haber aprendido ya sobre el texto expositivo. Saber que un texto expositivo es informar de forma clara, ordenada y objetiva. Hace un tiempo atrás, en unas preguntas esenciales, yo les pedí que hicieran un texto expositivo. Hay algunos de ustedes que hicieron unos textos que eran un poquito más narrativos, ya que trataban de contar una historia, contar un cuento. Eh, Cuando ustedes hablan o quieren apuntar a un texto que sea más expositivo, deben darle directo a informar sobre esa materia. Informar algo nuevo, informar sobre un arte marcial, informar sobre una forma que descubrieron de pasear al perro, informar sobre, no sé, si les gusta pasear a su perro, pueden hacer un texto expositivo sobre los peligros de pasear a nuestras mascotas o las formas correctas que podemos tener de pasear a nuestras mascotas, eh, peligros que se nos podría presentar, formas incorrectas, etcétera, etcétera. ¿Ya? No es contar un cuento sobre lo que hicimos, es informar sobre algo importante. Eso hay que tenerlo siempre muy pendiente. Ahora, un pequeño ejemplo que vamos a ver ahora es este texto de acá. Vamos a leer este texto, cosa que hemos estado haciendo durante las clases, porque la lectura es sumamente importante para identificar y poder entender textos expositivos. Vamos a leer este texto y luego vamos a responder unas pequeñas preguntas y lo vamos a analizar, ¿ya? Voy a dar unos minutitos para que lo leamos, no es tan largo, no es para nada complejo, y vamos a hablar sobre ciertas... Ahí pausa la grabación, Jennifer, por estos 5 minutitos. Daba una información de los tiburones. Muy bien. Ahora, con respecto a las palabras subrayadas, ¿podrían decirme los significados de estas palabras, comenzando por predador? Predadores. ¿Alguno que Que sepa el tienen un instinto, significado? que tienen un Dime. instinto asesino. O sea, Por ejemplo, los leones son predadores. Excelente, Héctor. Son cazadores. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Héctor. Ya. Sí, Héctor, son cazadores. Depredador también se puede decir a los animales que comen otros animales. Ya nosotros en la naturaleza tenemos a los predadores y a las presas. Las presas son los animales herbívoros que son comidos. Cartilaginoso. ¿Qué significa? Me imagino que está hablando de cartílagos. ¿Cómo es el cartílago?
Más flexible. flexible. Más flexible, excelente. Beatriz, ¿ibas a hablar tú? No, ya dijeron lo. Te ganaron. Ya, sí. Más flexible, muy bien. Nuestros huesos son sólidos, ¿cierto? Cartilaginosos. Bueno, los esqueletos de los peces, ya los conocemos. Tiene múltiples agallas. ¿Qué son las agallas? ¿Para qué sirven? ¿Qué notas que tienen aquí? Respirar. Excelente, las agallas sirven para respirar. ¿Alguien conoce el plancton? ¿Que es alguna especie marina? Un microorganismo. Excelente, una especie marina, un microorganismo. Muy bien. ¿Y qué significa homeotérmico? Ese significado lo entrega el mismo texto. ¿Alguno que lo sepa? Que tiene sangre caliente. Ahí tiene la respuesta al lado. Claro. No tiene sangre caliente, los tiburones tienen sangre fría. Puede regular su temperatura. Eso. Tiene respuesta ahí mismo. Está ahí mismo, ¿ya? Claro, puede regular su temperatura un poquito más caliente que la del agua, a diferencia de otros peces. Pero los tiburones son de sangre fría. Muy bien. Ahora, este texto, como nosotros vimos, es un texto que está hecho para entregarnos una información. Entregarnos una pequeña información sobre los tiburones. Y esta es la forma en la que ustedes deberían entregar cualquier información mediante un texto expositivo. Ahora, tampoco debemos olvidar que hay ciertas reglas o características principales que todo texto expositivo va a tener y debe presentar, que son tener claridad, tener un orden y tener objetividad. Son características que son para nosotros súper básicas y también súper fácil de cumplir. Podemos decir que va a tener claridad porque el contenido se presenta de una forma que es completamente comprensible. Usemos el texto de las cositas blancas de las uñas que leímos hace unas clases atrás. Todos estos textos, a pesar de presentarnos cosas nuevas, las presentan de tal forma que nosotros somos capaces de entender el texto. O sea, es de una forma clara. Ahora, volviendo atrás, los que recuerdan, los textos expositivos que podía ser divulgativo o especializado. ¿De qué tipo sería? ¿Divulgativo o especializado? Especializado porque Especializado. está especificando algo lo que es del tiburón. Yo digo divulgativo, porque cualquier persona lo puede leer, lo puede entender. Excelente. El punto de Natalia está ahí muy bien planteado. Recuerden, el divulgativo lo entiende cualquiera. ¿Ustedes lograron entender lo que nos estaban comunicando acá? Sí. Sí, Sí, ¿cierto? se entendió. ¿Alguno de acá es biólogo marino? No, No. ¿cierto? No, No creo. ya. Un texto especializado sobre los tiburones lo habría entendido solamente un biólogo marino, tal vez. Esa es la diferencia. Especializado es algo complejo, dado a entender solo por personas que saben mucho de esa materia. Ahora, ¿por qué les hago esta pregunta? Este texto, si bien tiene algunas palabras que son difíciles, entre comillas, de entender, la más complicada sería homeotérmico, que nosotros no teníamos idea que era homeotérmico, al menos yo no tenía idea que era homeotérmico, no sé si Jennifer sabía. Tampoco, ¿ven? Pero, ¿qué sucede? El mismo texto nos explica, o sea, te dice, ya, te estoy dando una nueva palabra, una palabra extraña, una palabra nueva, pero te la defino. O sea, te digo al tiro en el texto qué significa ser homeotérmico. Eso es un texto divulgativo, que es súper claro súper claro con la información. Y a pesar de plantear palabras nuevas, las va definiendo, ¿ya? Nos va entregando la información que necesitamos para entenderlo. No se quedó solo en decir homeotérmico, nos explicó qué era homeotérmico. Por eso es divulgativo. Recordemos, divulgativo lo entiende cualquiera, especializado lo entiende solo alguien especializado en ese tema. Por eso se llama así. Luego, vamos a ver el orden.
El orden quiere decir que estos textos van a estar ordenaditos, organizados con diferentes criterios, los criterios de orden que vimos anteriormente. Aquí podemos ver un texto ordenadito que tiene su introducción, su desarrollo y su conclusión, que al final nos dice, aunque son peligrosos, son grandotes, rara vez atacan a los humanos. La conclusión es que no hay que tenerle mucho miedo, porque es bien difícil que nosotros vamos a una playa y salgamos mordidos de tiburón. Ya es súper poco probable. De hecho, decían que era más probable que nos matara un pato a que nos matara un tiburón. Ese nivel de probabilidad existe. Ahora, ¿cómo te puede matar un pato? No tengo idea, pero puede. Así que ténganle respeto a los patos. Y finalmente, la objetividad, que es lo que hablamos al comienzo de la clase, es que se debe prescindir de las valoraciones personales. No tenemos que incluir valoraciones personales en nuestro texto. Tal cual lo hace el texto de los tiburones, no hay ninguna valoración del escritor. ¿Ya? Él no dice nada sobre los tiburones que no sea comprobable, que no sea real. Y eso es parte de un texto expositivo bien hecho. Estos 3 puntos son súper importantes y los hemos estado hablando a lo largo de las clases. Claridad, que sus contenidos se entiendan. Orden, que estén presentados de una forma clara. Introducción, desarrollo y conclusión. Y objetividad, que no tenga ninguna valoración personal, ninguna opinión propia. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Se entiende? ¿Lo Sí, que hemos profe. estado hablando? ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Ya. Continuamos entonces, chicos. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre esto que se llama registro de habla, que si bien lo hemos mencionado, de cierta forma se ha mencionado durante la clase, no hemos ahondado mucho en lo que es el registro de habla como tal. Nosotros, para hablar de registro de habla, tenemos una gran cantidad de registros y tenemos una gran cantidad de ejemplos que podemos dar. Cuando estamos haciendo un texto expositivo, vamos a hacerlo generalmente en forma de tercera persona singular y con un registro formal de habla. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien sabe cuál es la tercera persona singular? Él, Él, ella. Excelente. Él, ella, ¿cierto? Ese es el registro de habla que se usa. Él. Aquí estamos hablando de quién, de el tiburón, y como son más, hablamos de los tiburones. Si estuviéramos hablando sobre un solo tiburón, diríamos el tiburón. Como estamos hablando en plural, decimos los tiburones. Y además usamos un registro formal de habla. ¿Qué quiere decir formal? Tratar de darle un poquito de seriedad al texto. No ser tan juguetón, no tirar como palabras que podríamos reconocer como palabras un poquito más mundanas, ya que se podrían usar con los amigos. Hay que tener cuidado de esas palabras cuando estamos escribiendo un texto expositivo. Y también se va a cambiar esto, o sea, no se dice yo he encontrado evidencia, ¿ya? No se dice yo hice esto, yo averigüé, no. Se dice se ha encontrado evidencia de que los tiburones son homeotérmicos. Entonces, se ha encontrado evidencia. ¿Está eso aquí? No, no está así. Pero así se debería escribir, ¿ya? ¿Por qué? Porque no estamos contando nuestra historia, estamos transmitiendo una información. Nosotros, como emisores de un texto expositivo, no importamos tanto. El que más importa es el receptor, y la forma en que nosotros le entregamos ese mensaje al receptor es la más importante. Aquí, en el texto expositivo, el emisor pasa a ser súper secundario, pero súper secundario. Esto se puede ver muy bien cuando nosotros hablamos de autores. Todos se acuerdan del autor de un libro que les guste. Ya no sé si les gusta Papelucho, sabrán que lo escribió Marcela Paz. Si les gusta un libro de terror, tal vez saben que lo escribió Stephen King. Si les gusta un libro de Pablo Coelho, se acuerdan que el libro es de Pablo Coelho. Esos son textos narrativos, donde importa a veces el emisor. Aquí
tal vez nadie se acuerde del periodista que escribió la noticia que leyeron en la mañana. A nadie le importa el nombre de ese periodista. Porque ¿qué es lo que nos importa? La noticia. No nos importa que la escribió Juanito Pérez. No es como, ay, salió una noticia de Pedrito, no me gusta cómo escribe, voy a leer mejor la noticia de Juan que está en este otro diario. No, a nadie le importa el pobre periodista que está ahí, a lo mejor escribiendo todo el día, buscándolo. A nadie le importa ese tipo, ¿ya? Lo dejamos de lado. ¿Qué importa? La noticia en sí, la información que me están transmitiendo. Aquí es lo de los tiburones. A nadie le importa quién escribió esto de los tiburones, quién hizo la investigación. El emisor pasa a segundo plano. ¿Qué nos importa? La información de los tiburones. Es por eso que aquí no está el nombre. Y si fuera un poema, lo más probable es que en el poema abajo estuviera el nombre. Por eso yo les digo que se privilegia siempre el receptor. Ahora vamos a hablar de dos cosas que vienen a ser súper importantes cuando nos estamos expresando. Y nos estamos expresando de una forma un poquito más formal, ¿ya? En un ambiente que puede ser un ambiente de trabajo, un ambiente académico, o más adelante un ambiente incluso más importante que ese. Norma y registro van a pasar a regir la forma en que nosotros nos vamos a estar expresando frente a la gente y va a regir la forma en la que nosotros vamos a hablar y a escribir. Norma van a ser características que rigen a la lengua. De manera convencional entre los habitantes. La norma puede ser de dos variedades, puede ser culta o inculta. Y el registro, que va a ser el lenguaje en distintas situaciones, puede ser formal o informal. Me explico nuevamente. La lengua se refiere al momento histórico en el que está la gente, o a su ambiente social. Usted puede tener una lengua curta por su ambiente social, por su carácter donde fue criado, o por su carrera. Puede expresarse de una forma culta. Porque eso se refiere a conocer muchas palabras, por ejemplo. Inculto es aquel que tiene un vocabulario un poquito menos extenso o que tiene un vocabulario más limitado. Eso no quiere decir que sea un vocabulario incorrecto, simplemente que es más limitado. Ese vocabulario se llama inculto. Ahora, usted, su vocabulario, la única forma de cambiarlo, de ampliarlo, es aprendiendo nuevas palabras. Se pueden aprender nuevas palabras leyendo, tomando el diccionario de vez en cuando, agarrando un diario que sea más complicadito de leer, etcétera, etcétera. Nuestra norma de lenguaje se puede ampliar, ¿ya? Y se puede ir ampliando de la forma que ustedes elijan en ampliarla, para transformar una norma culta en una norma inculta en una culta. Eso solo se refiere a la cantidad de palabras que vamos a estar manejando y al tipo de palabras que vamos a manejar. Ahora, el registro se puede adaptar a la situación. Usted puede tener una norma culta y usar un registro informal o formal dependiendo de la situación en la que estemos, al igual que si son con una norma inculta, también pueden tratar de igualar el registro formal. ¿Se entiende? Lo vamos a ver en más detalle ahora, ¿ya? Así que tranquilos. Vamos a ver 4 en total, lo que es la combinación de norma y registro, porque estas se combinan para transformar en nuestro registro y transformar nuestras normas. Se van a combinar para generar 4 variedades distintas que vamos a estar hablando. 4 variedades de lengua que se van a ser utilizadas por los hablantes en un montón de situaciones comunicativas distintas. Podemos usar culto formal, culta informal, inculta formal e inculta informal. Tenemos estas 4 normas diferentes que van a ir cambiando dependiendo de nuestras situaciones y además dependiendo de nuestro conocimiento. La primera que vamos a ver es la culto formal. El registro culto formal va a estar en una transmisión de contenidos. Se va a centrar en la transmisión de contenidos. ¿Por qué? Porque este es el lenguaje que se usa generalmente en medios de comunicación.
Pueden ser medios de comunicación noticiosos, reuniones de trabajo, informes, en actas, en ensayos, en trabajos escolares, etc. Aquí es donde los hablantes, o sea, las personas que están emitiendo este mensaje, van a tratar de usar un léxico o un vocabulario bien variado. Va a ser bien preciso y va a evitar repeticiones, digresiones, usando palabras abstractas. Eso mismo que está escrito ahí, está escrito en norma culta formal. Nosotros, cuando escribimos algo y lo queremos hacer culto formal, vamos a tratar de ver cuáles palabras se están repitiendo mucho. ¿Por qué? Porque cuando se tiene un conocimiento corto de palabras o un conocimiento pequeño de palabras, se tiende a repetir mucho la misma palabra. ¿Qué se puede hacer si nuestro texto está escrito? Si está escrito, perfectamente podemos decir, oye, aquí se repite 2 veces la palabra perro, mejor lo cambio y le pongo can, mascota, mejor amigo del hombre. Vamos cambiando sinónimos y vamos ampliando nuestro conocimiento en palabras. Por eso dice evitando repeticiones. También usando palabras abstractas, que son palabras un poquito menos conocidas, palabras como homeotérmico, ¿ya? O sea, en vez de decir toda la definición de homeotérmico, se usa simplemente la palabra homeotérmico. Vamos a tener aquí oraciones más complejas, que están más seguidas o que van más acordes con las normas gramaticales. En el lenguaje oral se va a controlar y se va a dirigir el lenguaje gestual. Cuando estamos en norma culta formal, se usan mucho los gestos. Se trata de darle información a la gente también por cómo nos movemos o por cómo nos expresamos físicamente sobre el escenario. La norma culta formal puede ser súper difícil de emplear si usted no está familiarizado con ella. Sobre todo si nos toca como improvisar algo en norma culta formal, se puede transformar en una experiencia un poquito estresante si no estás familiarizado con esta norma. Nosotros vamos a hablar así, como está en el ejemplo. Dice, estimado don Carlos, qué gusto verlo. Permítame decirle que recibí su informe sobre el efecto de la contaminación en los lagos del sur de Chile y, aunque sus resultados no son alentadores, me parece una formulación sorprendente. Ahora, ¿por qué creen ustedes que estas personas se están comunicando así? ¿Cómo se están comunicando? ¿Qué le dice, estimado don Carlos? Porque son cultos, es una forma de expresarse culta, educada. ¿Y por qué la usaríamos? ¿Porque sí nomás? ¿O hay una condición? ¿Ustedes creen que hay una condición ahí? Yo creo que es un poco de respeto. Muy bien, respeto. Ya. Ahora, no solo respeto, porque nosotros podemos tener respeto, demostrar respeto con una persona sin usar la norma culta formal, ¿ya? Podríamos Pero es la decirle formalidad. eso, es la formalidad. ¿Y dónde presentaríamos un nivel así de formalidad? Si están hablando de un informe. Cuando se lo entregas a un colega, cuando se lo entregas a un jefe, cuando se lo entregas a alguien superior o a Bien. algún par también. Un ambiente de trabajo puede ser, un ambiente escolar, ¿ya? Porque nosotros podemos tenerle mucho respeto a una persona y no usar la norma culta formal. Podríamos decirle, Carlito, ¿cómo estáis? Oye, sabéis que estaba súper bueno tu trabajo, así, pero muy bien, pero no me gustó, así como que los resultados eran medio fome, ¿no? Eso, ahí nosotros no le faltamos el respeto a la persona, pero tampoco usamos la norma culta formal. ¿De qué nos estamos refiriendo? Como dijeron sus compañeras, puede ser en un ambiente de trabajo, puede ser en la entrega con un colega o con alguien superior, un profesor, estamos hablando con otro médico dentro del trabajo o sobre el efecto de la contaminación, podemos estar hablando en ciencias con otro científico. En ese ambiente usaríamos culto formal.
porque van a ser súper pocas las personas que usen culto formal porque sí, así como, no, hoy día me levanté, voy a hablar culto formal con todos. Es como raro hablar así también. ¿Ya? Nosotros no le decimos, buenos días, querida madre. Es genial verte nuevamente en este radiante día. Espero que disfrutes tu desayuno que he preparado con 2 huevos y un poquito de tocino. Nosotros no nos despertamos hablando así con la mamá, a pesar de que lo podemos hablar con la mamá con mucho respeto. La norma culta formal se va a usar solo en ciertas ocasiones, ¿ya? Y esas ocasiones van a depender de nosotros mismos, van a depender, pueden ser ocasiones laborales, pueden ser, no sé, en un matrimonio a lo mejor queremos hablar culto formal, o nos estamos expresando frente a un auditorio, o con nuestro jefe. Son contadas las situaciones donde se da la culta formal. Lo otro que tenemos es el culto informal. Este va a estar centrado en la interacción personal, ¿ya? Aquí se va a usar en situaciones comunicativas de carácter coloquial. ¿Alguien sabe lo que significa coloquial? Es como comúnmente hablamos. Excelente. Como comúnmente hablamos, sin faltar el respeto, siempre que no estemos faltando el respeto. Es coloquial. Dice aquí en programas televisivos de entretención, en los matinales, misceláneos, los estelares, cuando llevan a alguien como a una entrevista y el entrevistador le habla con confianza a esa persona, le habla bastante normal, ya le dice, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido el día de hoy? Cuéntame, ¿qué has estado haciendo en el trabajo? ¿Cómo te está yendo? Le habla normalito, sin faltar jamás el respeto, pero de una forma súper natural, ya de una forma que no suena ni muy forzada, ni muy formal. Porque nosotros no queremos que si invitamos a alguien a un programa a hacer entrevistas, no queremos que se sienta como raro. Queremos que se sienta esa persona totalmente natural y en confianza dentro de este programa. Aquí se va a usar el léxico, un vocabulario que no es tan precisos, se van a usar palabras bien concretas, se pueden acortar palabras o incluso se pueden utilizar expresiones jergales. ¿Alguien sabe lo que es una expresión jergal? Que viene de jerga. ¿Serán los modismos que uno adquiere, la forma de hablar? Muy bien, muy bien. Modismos que tenemos nosotros como chilenos. Esta jerga va a cambiar dependiendo de dónde vienen, dependiendo de dónde se criaron, dependiendo de su país. Nosotros aquí en Chile tenemos pegado el po, pegado el cómo estáis, qué estáis haciendo, cómo te ha ido. Buena, po. Ya, esas palabras que tenemos nosotros pegadas se pueden usar de cierta forma y en cierto, ¿cómo se llama? En cierto límite. Aquí vamos a tener oraciones breves, oraciones simples, que no están ceñidas a normas gramaticales. Y el lenguaje oral va a ser súper expresivo. O sea, vamos a usar el lenguaje oral, lenguaje expresivo, vamos a mover nuestras manos harto, pero este tiende a ser más expresivo. No sé si alguien ha visto un programa de entrevistas, el que está entrevistando siempre como gesticula harto y hace hartos gestos, y se mueve para acá, para allá, le señala al entrevistado, ¿cierto? Le dice, ¿y tú cómo te ha ido? ¿Qué tal está todo? Así más o menos como me muevo yo, que parece que tenga los brazos así para todos lados. Algo así es el culto informal. De hecho, nosotros podríamos decir que nuestras clases, todo lo que nosotros vemos normalmente en clases, yo me trato de expresar en culto informal. ¿Por qué? Porque si bien está dentro de nuestra, entre comillas, formalidad de la clase, es un poco menos pesado para mí expresarme en este registro de habla y para ustedes el escucharme en este registro de habla, porque sería una lata si estuviera yo todo el día
hablando de la forma así como culto formal durante una hora, aparte que me cansaría buscando tanta palabra rara y ustedes quedarían a lo mejor súper aburridos que el profesor habla con puras palabras extrañas. ¿O qué opinan? ¿Sería mejor hacer las clases en culto formal? Mejor Tendríamos así, que tener culto- todo culto un informal. diccionario en la mano. Correcto. Todos con un diccionario en la mano. ¿Quién más habló ahí? Que se toparan dos. ¿No? Ya. Claro, o sea, aparte de tener un diccionario en la mano, yo también tendría que tener un diccionario para hacer la clase, tendría que hacer casi un guión, porque la gente de las noticias tiene un guión, o sea, el que lee las noticias, que las lee en culto formal, ¿ya? Esa persona tiene un guión al frente que va pasando y él tiene que leer nomás, por eso es un poco más ligero para ellos. El registro culto informal es algo así. Hola Jaime, ¿cómo estás? Sabes que ayer fui a tu casa, me dejaste plantado. Te me caíste, compadre. Ese te me caíste no es algo correctamente gramatical. Ya no se puede decir te me caíste. Y también está usando un modismo que es puramente chileno. O sea, decir a alguien te me caíste quiere decir que nos decepcionó. Por eso es culto informal. Estamos hablando de una forma correcta, pero además estamos usando ciertos modismos. No estamos pasando a lo que es inculto, no estamos usando ninguna jerga que sea como muy de la calle, a lo mejor como hablaríamos con los mejores amigos, no estamos llegando a ese nivel, pero tampoco estamos al nivel de hablar súper formal, que diría como, saludos Jaime, ¿cómo te encuentras? Sabes que el día de ayer pasé frente a tu casa y me di cuenta que no te presentaste a la reunión que teníamos. Querido amigo, debo decir que me has decepcionado enormemente. Eso sería como culto formal, ya, aparte de usar como 3 líneas más de texto, estamos hablando de una forma que no es tan natural. Ahora pasemos a los otros, a los que son un poquito más naturales, a los que ya podemos decir que hablamos como con los amigos, así más tranquilitos, que es el inculto formal. Por un lado, puedo decir que el inculto formal va a estar centrado en transmitir contenido, pero el hablante va a distinguir entre una situación que va a ser formal o informal. Pero aquí está el drama, o aquí está el problema, o podríamos decir la situación cuando surge el inculto formal. La persona dice ya, yo tengo que hablar de forma formal. Tengo que expresarme bien frente al jefe, expresarme bien frente al profesor, o hablar bien frente a todas estas personas que me están escuchando. Pero existe un escaso manejo gramatical de vocabulario. Aquí las personas conocen pocas palabras, tienen un nivel del manejo del lenguaje bastante acotadito, bastante cortito. Esto quiere decir que el vocabulario que ellos tienen le impide cumplir las reglas sintácticas y gramaticales para una adecuada construcción del discurso. Esto suena como súper pesado decirlo, pero es porque una persona quiere expresarse de forma formal, tiene todas las ganas del mundo para hablar de forma formal, pero no tiene las herramientas para hacerlo. Es como tratar de martillar cuando nosotros estamos martillando o tenemos que martillar un clavo y no encontramos el martillo. Buscamos cualquier cosa que nos sirva de martillo. Vamos a terminar martillando el clavo de una u otra forma, ¿cierto? Aunque agarremos una piedra o con el mismo alicate, que a veces uno agarra el alicate y le da el clavo, pero no va a funcionar tan bien como el martillo. Esto es lo que sucede aquí. Las personas quieren expresarse de forma formal, van a tratar de hacerlo, sí o sí, pero no tienen las herramientas necesarias. Aquí puede existir algo que se llama ultracorrección. Y es donde el hablante, la persona que se está expresando, va a tener conciencia de que sabe pocas palabras, ¿ya? Tiene la conciencia de que hay un lenguaje deficiente. Es cuando la persona dice, chuata, me falta conocer más palabras y creo que esta palabra se dice así o asá. Trata de corregirla imitando la norma culta, pero se va a terminar equivocando porque no la conoce
de una forma profunda. En vez de decir madre, va a decir la maire. ¿Ya? Se corrige, pero va a extender la palabra. Se va a pasar de la regla. En vez de decir, por favor, cierra la puerta para que no pase el adre, en vez de decir del aire, o el aigre, que también se puede decir, en vez de decir hielo, se puede decir hielo, la toalla, el bacalado, los ajices, te fuistes, todas esas palabras que a veces se nos terminan pegando porque no conocemos la real pronunciación de la misma, entra en lo que es inculto formal, tratar de imitar una palabra correcta con algunos errores que se van transmitiendo, y esa transmisión puede tener un montón de, ¿cómo se llama? Un montón de significados, ¿ya? Esa transmisión puede ser porque viene de nuestros familiares, o porque la escuchamos por ahí, o porque es la forma en la que nos hemos expresado siempre. De ahí va a venir el inculto formal. Pero este es muy solucionable. ¿Por qué es solucionable? Porque la persona que lo está usando sabe que tiene una norma deficiente. Y cuando nosotros o ustedes saben que hay una deficiencia en algo, generalmente esa deficiencia se trata de arreglar. Por eso el registro inculto formal puede ser un registro que es pasajero para todos. En algún momento todos estuvimos aquí, o puede que ustedes estén en este registro, pero es un registro que se puede abandonar si quieren. A lo mejor dicen, no, yo no estoy ahí con salir del inculto formal porque no me importa. Está bien. Y también puede ser, no, ¿sabes qué? A mí me gustaría aprender más palabras para poder expresarme mejor, para tener un mejor vocabulario y así presentarme frente a grupos de gente que tengan un conocimiento más amplio y poder dar un buen discurso, que también es extremadamente aceptable. El manejo del lenguaje, chicos, es igual a cualquier ejercicio. El manejo del lenguaje solo va a estar limitado por sus ganas de manejar el lenguaje. Al igual que, no sé, trotar, para trotar más kilómetros, uno tiene que tener las ganas de trotar más kilómetros y tener las ganas de salir siempre a ejercitar. Para ser mejor en el fútbol, uno tiene que salir a jugar fútbol, salir a practicar. Como cualquier cosa, para ser mejor en el manejo del lenguaje, hay que practicar el manejo del lenguaje. Se puede practicar de un montón de formas, entre ellas leyendo o simplemente viendo distintos documentales. Ya nosotros podemos ampliar mucho nuestro vocabulario si es que no les gusta leer, o si es que no les da el tiempo de leer, porque leer requiere un compromiso de tiempo súper grande. Ya no es como decir, no, sabes que voy a leerme este libro de 800 páginas hoy día y total, no hago aseo, no veo a los niños, chao. Ya, es complicado. ¿Qué se puede hacer? Ver documentales. Hay muchos documentales que son bien entretenidos y están escritos en esta norma, o sea, están representados en esta norma, en culto informal o incluso en culto formal. Ver estos documentales es un compromiso de tiempo un poco más corto porque podemos hacer otras cosas, podemos escuchar el documental, pero podemos ampliar nuestro registro de habla, podemos ampliar nuestras palabras y podemos aprender muchos nuevos significados solo viendo este documental. Así que se los recomiendo. Siempre que tengan ganas de ampliar su vocabulario, pueden hacerlo de estas formas. Ejemplo de inculto formal, puede decir, buenos días doctor, vine a verlo porque anoche tuve el terrible dolor de guata. Estamos de acuerdo que esta persona se está tratando de comunicar con un doctor, pero en vez de decir un gran dolor de estómago, dice el terrible dolor de guata. Que se entiende perfectamente, no es soez, no es un insulto, sigue siendo formal, pero falta dominio de ciertas palabras. Y luego viene el inculto informal. El inculto informal va a ser como el más extremo que vamos a tener nosotros. Aquí va a ser la variedad más usada en la lengua porque es la que se usa más en la vida cotidiana, con familiares, con amigos, con cualquier tipo de persona que tengamos algo de confianza. La pronunciación es súper relajada y vamos a simplificar mucho los grupos consonánticos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estamos con amigos, cuando estamos con familiares, no tenemos una dedicación a pronunciar las palabras de una forma tan correcta. Tal vez
dejamos que la S se nos vaya, en vez de decir absoluto, decimos el absoluto paire, ¿ya? El caule. Hablamos de una forma más relajada porque sabemos que esta persona no nos va a decir, oye, para. Eso se pronuncia cable. A ver, dilo de nuevo. Cable. ¿Ya? No va a pasar si estamos hablando con amigos y se nos sale una palabra maldicha. Podemos incluso usar cambio de sonido, ¿ya? Lo que yo les decía del hielo, el buitre, el de entrar para adentro, usar adición de sonidos, cambiar palabras, aspirar ciertos sonidos, que pasa mucho en el español, aquí en el chileno. En vez de decir a dónde, se dice a dónde, reíse, él está bien, callado, córrete para el lado. Todas esas palabras que vamos a hablar con nuestros amigos, esa forma ultra relajada del lenguaje, es el inculto informal. ¿Por qué? Porque no tenemos a nadie que nos vaya a juzgar por expresarnos de esa forma. No tenemos a nadie que nos esté viendo y tampoco tenemos a nadie que se vaya a reír por cómo estamos hablando, que nos vaya a lanzar una crítica de esa forma. Por eso yo les digo que así hablamos con personas que tengamos cierta confianza. Vamos a usar mucho el erí, el aiga, el vo, el po, como yo les decía, se usa mucho, así en todo. Y se van a duplicar palabras. Me le perdió, éntrate para adentro, la niñita mujer, no vaya a caerte. Y eso lo decimos mucho, pero como yo les digo, generalmente en el ámbito Oiga, más profe, relajado. Dime. hace poco yo vi en un programa de televisión y hablaban de ese tipo de palabras, pero la que me llamó la atención cuando decían entrar para adentro, salir para afuera, bajar para abajo, ese tipo de palabras, decía que no estaban mal. Ya, te entiendo, mira. Hace poco, unos 3 meses, se hizo esa pregunta directamente a la RAE. Y la RAE dijo que si bien eso era una, ¿cómo se llama? Era una repetición, porque es una repetición, al usarlo de esa forma se está expresando con énfasis. Funciona como un énfasis. Es difícil entrar para afuera, ¿ya? Pero se entiende, éntrate para adentro, es como darle énfasis a lo que estamos diciendo. Por eso se dice que no está mal. Sin embargo, sigue siendo una repetición o una ultracorrección que no deberíamos hacer. O sea, la duplicación de palabras no debería estar en nuestro registro formal. Sin embargo, se acepta porque se entiende que es un énfasis a nuestra palabra principal. Eso era, ¿no? Sí, a eso se refería. Sí, también yo lo vi hace poco en televisión. Ya. Sí, o sea, se acepta, pero así como se aceptan muchas otras palabras, por ejemplo, la RAE acepta escribir WhatsApp con G, así, el WhatsApp. Y no porque la RAE diga, ya, tú puedes escribir WhatsApp, vamos a poner en nuestro texto ultra formal, le mandé un mensaje por el WhatsApp. Esos son como aceptaciones que va haciendo la RAE poco a poco para adecuarse a los distintos lenguajes y adecuarse un poquito a lo que es Latinoamérica, porque eso se usa harto en Latinoamérica. ¿Ya? Se entiende, se acepta, pero se debe evitar. Inculto Profe. informal, dime. No, el que le voy a contar algo, porque yo trabajo en construcción, pues. ¿Ya? Y en la construcción igual se ve harto ese lenguaje, o sea, muy seguido. Muy seguido este lenguaje, entrar adentro, salir para afuera, todo eso. Sí, sí, se usa caleta, sí, se usa mucho. Yo también trabajé en la construcción Pero como usted y dice, igual la persona de al lado, como usted dice, igual lo va a entender. Ujú. Igual aquí somos más chaqueteros y se agarra para el deseo, pero uno entiende igual. Sí, pues sí, o sea, se entiende. Y por eso te digo, se usa en un momento en que uno está como más relajado y con los amigos.
O en la misma construcción que está como la confianza y uno sabe que todas las personas van a hablar así y nos van a entender cuando le decimos, oye, éntrate para adentro, no sé, el martillo, o pásame el esmeril para acá. ¿Ya? Pásame para acá también es una reiteración, ¿ya? Pásalo para acá, porque nosotros podemos decir pásalo y se entiende, pero también se reitera. Y son cosas que se van imitando, pero si esas mismas personas o a ti que trabajas en la construcción te dicen ve y expresa, te habla con el director del colegio, obviamente vamos a tratar de minimizar todo lo que se puedan esas palabras. Lo que no debemos hacer es lo que hicieron aquí los dos grandes ejemplos del inculto formal en Chile, y que el inculto formal se traspase a un ambiente que debería ser formal, ya una entrevista con la televisión, hablando de las mojojojo, las calilas y para acá, para allá, o el cállate vieja, que es súper súper famoso, yo creo que las conocen a las señoras que están acá, más de alguna vez las han escuchado tal vez. Y son ejemplos del inculto formal, ¿ya? Donde no existe la idea de corrección o no existe el ánimo de corregirse, así da lo mismo como hable, total, nadie me importa. Vos que te creí, bro, Kakoshi, ¿acaso queréis que te muela palos? Ahí ustedes pueden reemplazar palabras que yo no puedo usar por el contexto de la clase, pero en vez de decir queréis que te muela palos, ustedes sabrían que se le podría decir ahí al cabro, y etcétera, etcétera. Bueno, chicos, esos serían los registros. ¿Hay alguna duda sobre lo que acabamos de hablar, sobre los registros de habla? No creo que hayan duda porque se entendió bien. Ya, excelente. No, por lo menos a mí no. Muy No, bien. yo tampoco tengo duda. Ya. Estamos en la hora, creo, Jennifer.